tenemos que poner fecha al examen. Tenemos disponible, antes del 4 de julio, que sería el comienzo de clases, tenemos disponible el 19, que sería la semana que viene, el 26 y el 3. ¿Cómo están ustedes para organizar una fecha ahí? O sea, sería en el horario de cursado, ¿no? El día y el horario de Sí, cursado. sí. Ah, bueno. Sí. Bárbaro, entonces. ¿Qué fecha Bueno, elegimos? tenemos. No sé qué ¿Cuál vamos a dijo? agregar. ¿Cuáles eran las dos opciones? 19 Para sería mí, la semana que viene. Yo no sé si está bueno que esté tan pegado, porque no van a poder tener tiempo a repasar. Tenemos el 26 de junio y el 3 de julio. Y la idea es que no se le superponga con otra cátedra. Así que bueno, en conjunto, si quieren, resolvemos. ¿y el próximo viernes a la tarde? El próximo viernes es 19. Pero me gustaría que tengan una clase más para repaso. Ah, sí, puede ser. El 26 o el 3 a mí me da igual. Bien. ¿No tienen otro examen? No se Sí, sacan tenemos otro examen, pero creo que es el miércoles que viene de física. Pero después creo que no hay nada más. Tenemos este miércoles y el 10 de julio. Pero tenemos una semana entre el 3 y el 10. O sea, Está bien. Está bien. Bueno, ¿les parece 26 o 3? ¿Cuál les gusta? ¿Quieren hacer una votación? Hacemos. Por mí el 26 está bien. Bueno, ¿hay alguien que no quiera el Yo 26? también. ¿Cómo? Para mí el 26 también. Bueno, ¿alguien que el 26 no le quede bien? Bueno, acá hay dos que prefieren el 3. Hacemos hacemos así. Preparamos un menti y votan y lo resolvemos. Lo hicimos con la otra cátedra y ya ponemos fecha. ¿Parece? Esperen que lo preparo. Bueno, ¿cómo vienen con todo lo demás? Bien, bien. Profe, le hago una consulta. ¿Cuáles serían Sí. los temas? O eso lo va a poner después en el campus. ¿Cuáles serían los temas a Los tratar? temas van a ser todo lo que dimos hasta esta clase. Ok, gracias. ¿Los trabajos prácticos también? También. O sea, sería principio de Arquímedes y los temas del TP1. No, perdone. No, principio de Arquímedes, el último trabajo práctico no entra. Entonces serían los temas del primer trabajo. Sí, primer trabajo práctico y lo que vimos en clase. Pero el primer trabajo práctico, no todos tenemos lo mismo, ¿no? Eso iba a preguntar. Bien. Vamos a subir todos los trabajos prácticos para que los vean. Van a ser preguntas puntuales y previamente nosotros le vamos a hacer un simulacro del examen, como para que tengan una idea de cuáles son las consultas a las que vamos a apuntar. ¿Está bien? Bueno, ok. Buenísimo. Bueno, a ver. ¿Entraron a Menti? Sí. Pongan código 969905.
Y voten, y ya resolvemos cuándo es la fecha. ¿Cómo es para votar? ¿Hay que entrar a esa página? A la página, ahí Juaco escribió la dirección. Ingresan a la página y ponen el código que escribió Joaquín. Hay balotaje. No hay balotaje. Que ganan, si ganan por un voto, ganan. Bueno, hay 27 participantes, votaron 12. ¿Están viendo los resultados? No estaría viendo dónde se vota. Entro a la página y me aparece algo del buque y... Hay que entrar a menti.com. ¿Ingresaron ahí? Les pide que ingresen un código. ¿Lo vieron? ¿Damián? No, ahí estoy entrando de vuelta a ver si puedo. Ah, bien, bien. Bueno, fíjate, tenés que poner el código 969905 y votar. Bueno, chicos, si no se mueve más, ya el listado resolvemos con el 3 de julio y terminamos. ¿Hay alguien que le falte votar? O sea, entiendo que sí, que faltan 7, pero que no puede o que no quiere directamente. $30 segundos y terminamos. Bueno, chicos, 3 de julio, anoten, examen de introducción. Tienen 2 semanas. Listo, genial. Bueno, antes de arrancar, con respecto a la visita de la semana pasada, ¿notaron las diferencias con el otro barco? ¿Con el anterior? Este era más grande y estaba más moderno. Era nuevo, ¿viste? Principalmente, no sé si vieron, la gran diferencia se veía en el puente de mando, que ya estaba diseñado exclusivamente para alojar todos los instrumentos de navegación actuales, ¿no? El barco anterior posiblemente haya tenido quizás como última tecnología un televisor o una computadora del año 70, imagínense lo que podía ser. Después, bueno, cuestiones de diseño, ¿sí? Pero no sé si habrán visto que la planta de procesado era más o menos, las características eran similares. Y
No sé si hay algún otro dato más que ustedes hayan notado. ¿Consultas para hacer sobre eso? Bueno, bien. Bueno, chicos, largamos con este tema que lo teníamos pendiente. Es el último relativo a reglamentaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la Organización Marítima Internacional? La OMI. Sí. Sí, Bien. sí. La OMI, después hablamos sobre sociedades de clasificación, que comentábamos un poco que hacían, que muchos estados delegaban en las sociedades de clasificación las inspecciones o la emisión de certificados estatutarios, que hay países que adoptan a las sociedades de clasificación como entes para poder controlar el estado de los buques, y otros, como es el caso de Argentina, que posee una autoridad marítima estatal, ¿sí? Independientemente de la sociedad de clasificación, que también convive con los buques que navegan por los mares nacionales, pero Argentina tiene la Autoridad Marítima Nacional, que es la Prefectura Naval Argentina, que se encarga del control, ¿sí? De la navegación. ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre la Autoridad Marítima Nacional que tenemos en Argentina, que es la Prefectura Naval Argentina. Es una organización que depende del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? O sea, básicamente es el Estado, es una institución estatal. A diferencia de una sociedad de clasificación, que es una organización privada. ¿Se acuerdan que había nacido, que ellos dicen que son organizaciones sin fines de lucro, pero terminan lucrando y bastante? La prefectura es un ente estatal y sería algo así como, para poder comparar, es la policía en el agua. ¿Sí? Así como están los policías que estamos acostumbrados a ver en tierra, bueno, en el agua es prefectura. El carácter más o menos es el mismo, es una comparativa policía en tierra, prefectura en agua. Bueno, ¿cuáles son los servicios que presta la Prefectura Naval Argentina en el país? Actúa como policía y seguridad de la navegación, ¿sí? Seguridad y prevención del orden público, policía de protección del medio ambiente. Esto es, les digo, protección del medio ambiente es algo donde hoy se hace mucho hincapié, ¿sí? Actúa como policía judicial, policía auxiliar, aduanera, migratoria y sanitaria, y como administradora de la navegación. ¿Sí? Estos son básicamente algunas de las actividades que hace la prefectura en el país, donde nosotros vamos a hacer hincapié en policía y seguridad de la navegación y en protección del medio ambiente, ¿sí? Porque es donde, como ingenieros navales, vamos a tener contacto con la autoridad marítima. Seguridad y prevención del orden público, alguna vez lo habrán visto, ¿no? Que si bien prefectura es una policía de la navegación, cuando tiene que dar apoyo en tierra, lo habrán visto que muchas veces está la fuerza de prefectura en la calle. ¿Sí? Pero los puertos y la zona costera, ¿no es jurisdicción de prefectura? Sí. ¿A qué viene la pregunta? No, porque habías dicho eso del apoyo en tierra. Claro, brindan apoyo. A veces, no sé si habrán visto, acá en Mar del Plata, en zona de Mario Bravo y Antártida Argentina, hay no una dependencia ni un cuartel, sino un puesto de prefectura. Ellos brindan apoyo a la policía. ¿Está bien? Independientemente de que además prestan servicio en el puerto donde ellos, su jurisdicción es el puerto, pero también brindan apoyo en otros lugares, cuando se necesita. ¿Está bien? No sé si respondí la pregunta que me hiciste.
Agustín está tratando de entrar todavía, no puede, Bensec. ¿Alguien le puede preguntar a ver qué problema tiene? Bien. Bueno, servicios, ¿sí? Dentro de policía y seguridad de la navegación, ¿cuáles son los servicios que presta? Bueno, servicios al buque, a la tripulación y a la navegación. O sea, al buque, ¿cómo? Actúa técnicamente, ¿sí? Hay oficinas técnicas de prefectura donde hay gente técnica, idónea, que inspecciona o verifica los elementos técnicos de toda embarcación que quiera navegar en aguas nacionales. ¿Sí? En cuanto a la tripulación, participa emitiendo los certificados y las libretas para que puedan navegar. Y en la navegación, oficia en control de la navegación. ¿Sí? Hoy todo buque que navega bajo bandera argentina, todo no, perdón. De acuerdo al tipo de navegación y al tamaño, que ahora no se los quiero decir porque me voy a equivocar, pero hay un tamaño mínimo, seguro ahora Joaco lo va a buscar y se los va a escribir, está obligado a llevar un transpondedor radar, ¿sí? Que va emitiendo una señal, y de esa manera el buque en todo momento está indicando cuál es su posición en el mar. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para que Prefectura tenga un control de qué embarcación está navegando, hacia dónde va, qué rumbo tiene, qué velocidad. Bueno, hay un montón de datos que pueden recabar. ¿Para qué sirven? Entre tantas cosas, y por ejemplo, cuando el buque deja de emitir señal por alguna razón, Prefectura se comunica con el buque, si tiene respuesta pide que se solucione el problema, y si no tiene respuesta ponen en marcha un plan de rescate y búsqueda para ver si ese buque tuvo un sinistro. ¿Okay? ¿Cómo? Una pregunta, viste que las matriculaciones, vos dijiste que cuando era muy chica la embarcación era una matrícula de la zona, después era otra matrícula que era para otro tipo de embarcaciones y nacional para las más grandes. ¿Cómo era eso? No, ese es el tipo de navegación. ¿Sí? La matriculación, hay principalmente dos grandes caminos. Una matrícula es la de yate, registro especial de yate, matrícula REI, se conoce como matrícula REI, y la otra es la matrícula para buques comerciales. ¿Sí? La matrícula es una patente. Ahora, además de la patente, tenemos los permisos de navegación. Uno matricula una embarcación de acuerdo y obtiene un permiso para navegar en distintos lugares, ¿sí? Puede ser que quieran, obtiene una matrícula para navegar, no sé, por ejemplo, navegación marítima costera, marítima costera lejana, marítima de altura, ¿sí? Depende, o de radoría, eso va de acuerdo al tamaño del buque, y habilita ese buque a navegar en determinada zona. ¿Sí? El buque que tiene navegación marítima de altura puede navegar en toda la extensión del océano, del mar argentino. ¿Sí? Y después también hay navegación internacional, ¿no? El que tiene navegación marítima costera tiene una restricción de alejamiento en días y en millas, ¿sí? Y así que tiene costera lejana también, ¿está bien? No sé si por ahí venía lo que consultaste. Sí, era eso. Bien. Profe, tengo una duda que me surgió en el encuentro de prefectura del Colegio Profesional de Ingenieros. Sí. Y el prefecto principal hacía mucho hincapié en que los ingenieros, cuando tienen una innovación, por así decirlo, que la presenten igual, porque no es que se los rechaza enseguida. Sí.
Y me surgió un debate interno, digamos, porque si un ingeniero innova en algo, ¿no? Qué sé yo, en proa o en popa, lo que sea, y Sí, lo quiere llevar a una construcción real, y no está reglamentado por la prefectura naval, ese barco no puede salir al agua, ¿no? es así, es así. Principalmente quizás la innovación no está en la forma del buque, sino en la estructura, ¿sí? Hay muchos temas también donde los ingenieros enviamos cosas o propuestas y prefectura las rechaza. Pero principalmente eso que decía era, yo les cuento, el prefecto que habló, yo la verdad tengo una relación, no conozco, tengo buena relación, pero quizás lo que dijo ahí era un poco para la tribuna, porque en la realidad no pasa. Uno como ingeniero envía propuestas y prefectura raramente las aprueba cuando hacemos alguna propuesta que no está encuadrada dentro de la reglamentación. ¿Sí? Y es un drama, ¿por qué? Porque quizás puede llegar a frenar el desarrollo, ¿sí? Uno no puede, se ve medio encasillado a veces cuando quiere innovar. Muchas veces se termina, uno puede llegar a un buen puerto con eso, puede llegar a resolverlo, pero el camino es más complejo que si uno se mueve dentro de lo que dice la norma. Pero sí, hiciste una pregunta que dio en el clavo, porque muchas veces las quejas que tenemos los ingenieros con prefectura es que te encasillan dentro de lo que dice la ordenanza y muchas veces no te dejan correrte de ahí. Bien. Bueno, ¿dónde prestan servicios? ¿Sí? En puertos, costas y en todas las aguas jurisdiccionales de la nación. Presta el servicio de policía, de seguridad de la navegación y del transporte por agua, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Principalmente proteger la vida humana en las aguas y velar por la seguridad de la navegación, tanto comercial como deportiva y recreativa. Cuando hablo de proteger la vida humana en las aguas y velar por la seguridad de la navegación, también acá hay que incluir velar por la protección del medio ambiente. Y hago mucho hincapié con esto porque siempre que hoy prefectura, estamos trabajando mucho presentando planes y estrategias para disminuir la contaminación del agua. Pero ahora vamos a verlo un poco más en medio ambiente. No sé cómo venimos hasta acá, porque lo fui cortando mucho respondiendo preguntas. Si mareé, no los mareé, díganme cómo estamos. Bien, bien. ¿Una consulta? No. Estamos bien. Bien. Bueno, ¿qué actividades realiza prefectura? En principio, una de las funciones es verificar las condiciones de seguridad a bordo, ¿sí? ¿Cómo lo verifican? Bueno, realizando inspecciones. Ahí vuelve Agustín Bensec, a ver si puede. Bueno, ¿cómo se verifican las condiciones de seguridad? ¿Qué es lo que hace prefectura? Realiza inspecciones y certificaciones de seguridad de los buques acorde a las normativas establecidas en los convenios internacionales que son ratificados por nuestro país, ¿sí? Y aparte tiene reglamentación nacional complementaria. ¿Qué quiero decir con esto? La OMI emite normativas, ¿sí? Que prefectura, como es signataria de la OMI, un Estado que trabaja en conjunto o acata lo que dice la Organización Marítima Internacional, toma esas normas, prefectura toma esas normativas y las pone en práctica. Pero a su vez también tiene reglamentaciones propias
¿sí? Del país. Entonces dice, bueno, cualquier buque que quiera ingresar a aguas nacionales tiene que cumplir con los requisitos de la OMI y alguna que otra reglamentación nacional complementaria que tiene que cumplir y que fue emitida en tiempo y forma. ¿Cómo controla una embarcación? Una embarcación que tiene bandera argentina, vamos a hacer dos distinciones. Unas son las que tienen bandera argentina y otras un buque internacional que ingresa en aguas nacionales. Dentro de los buques nacionales de bandera argentina, la manera de verificar es la siguiente. Un profesional, un ingeniero, un técnico, un arquitecto naval, tiene que firmar, realiza y presenta, ¿sí?, la documentación técnica de una embarcación que va a ser construida o que ya fue construida y hay que incorporarla. Cuando hablamos de incorporar, es un buque que hay que importar, ¿sí? Es una manera elegante de decir que es un buque importado, es un buque incorporado. Tanto un buque de construcción nacional, construido en el país, como un buque importado, necesita tener una documentación respaldatoria que dice que cumple con la normativa. ¿Por qué se hace esto? Se hace principalmente porque prefectura o el Estado se tiene que asegurar de que la embarcación que va a navegar en aguas nacionales esté en condiciones. Porque si se hunde, si tiene un siniestro, si hay vidas humanas afectadas, es un problema para el Estado. Implica un costo en ir a efectuar un protocolo de salvamento, de búsqueda y rescate. Implica un costo medioambiental, si el buque se hundió y tuvo un derrame de combustible, de aguas oleosas o de lo que fuere. Implica un costo si hay vidas humanas en cuestión. Entonces, es todo un gran problema. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Verificar que toda embarcación que va a navegar en aguas nacionales estén en condiciones, ¿sí? Porque no es lo mismo, no es lo mismo como uno puede decir, el ejemplo común que hago es con un auto, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver todos los días. Uno está manejando un auto y tuvo algún desperfecto mecánico, y si el desperfecto viene por el motor, bueno, se parará el auto. Si estamos en la ruta, estacionaremos en la banquina y esperaremos que en algún momento algún service, una grúa o alguien nos dé una mano y nos venga a buscar o solucione el problema. Una embarcación, si tiene un problema en el motor, ¿sí?, y está en medio de un temporal, y les puedo asegurar que ese barco está casi condenado, ¿sí?, y la tripulación que está a bordo también. Entonces es todo un trastorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que las inspecciones en embarcaciones son más exhaustivas que la que puede llegar a tener un vehículo, que así todo un vehículo está sujeto a una verificación anual, que es la famosa BTV. ¿Cómo verifica todo esto? Bueno, primero, vuelvo a lo que les había empezado a contar hoy. Primero, prefectura dice, vos traes una embarcación, ¿vas a construir una embarcación? Bien, mostrame los planos de lo que vas a construir, que los quiero ver. Y quiero ver si están en la ordenanza, y verifica lo que nosotros exigimos, y que lo que nosotros exigimos básicamente es lo que pide la Organización Marítima Internacional. Si uno presenta los planos, y prefectura dice, bueno, los planos están bien, están mal, o lo que fuera, una vez que están aprobados, se establece un ida y vuelta entre el profesional o los profesionales y prefectura. Una vez que los planos se aprobaron, dice, bueno, constrúyalo, ¿sí? Comienzan a hacer el buque y dice, está bien, usted construyó el buque, ¿y lo hizo de acuerdo a los planos? ¿Cómo sé yo que usted hizo ese barco? El barco que usted dijo que va a construir es igual al que dibujó. Bien, tiene que ir un inspector de prefectura a verificar que ese buque se hizo de acuerdo a lo que dijo el profesional. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien.
Entonces, Profe, ¿qué eran las innovaciones de que presentara la prefectura? ¿cómo? Viste que habían dicho que el prefecto mayor que presenten todas las innovaciones y esas cosas, que rara vez la aprobaban. Sí. ¿Eso se presenta dentro de los planos también? En la Sí. construcción? Primero, obviamente, más aún si uno va a innovar. Cuando vas a innovar, lo primero que tenés que hacer es presentar, lo más barato son los papeles, ¿sí? Es hacer el plano y enviárselo. Si les gusta, buenísimo, si lo aprueban, pero está la posibilidad de que no lo aprueben. Entonces, lo primero que hay que hacer es demostrar con un plano lo que se va a hacer para que den su veredicto. Porque si hacemos al revés, primero lo construimos y después preguntamos, y dicen que no, hay toda una obra que no sirve y que hay que desguazarla, con los costos que eso tiene, ¿sí? De acero, de mano de obra, de tiempo, de consumible. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo se verifica que una embarcación sea la que nosotros dijimos que está en los planos? Inspeccionándola regularmente. Periódicamente va un inspector durante una construcción y va verificando que ese buque esté hecho como dicen los planos. Cuando digo que esté hecho, igual no es solamente ver la forma, ¿sí? Es ver la forma, ver los espesores que se utilizó para los espesores de chapa, ¿sí? Que se utilizaron para su construcción, los espesores de la estructura, qué estructura tiene, a ver si corresponde con el que dijimos que habíamos puesto. El esquema de pinturas, ¿sí? Hay que verificar el pintado de la embarcación. ¿Por qué? Porque la pintura tiene una finalidad, no es una cuestión estética solamente, ¿sí? Sino también se pintan las embarcaciones ¿para qué? Para que no se corroban. Exacto, para protegerla de la corrosión. ¿Ustedes habían consultado sobre corrosión galvánica en su momento? ¿O era otro grupo? Era la comisión de los miércoles, ¿sale? ¿Cuál? Fue la comisión de los miércoles que preguntó acerca de la... Bien. Bien, perfecto. Bueno, está Bensec acá adentro, ahora estoy viendo. Agustín, ¿estás ahí? Sí, pude entrar. Sí, pude entrar. Bueno, escucho muy bajo, pero bien. Premio Remo te ganaste hoy, ¿eh? Probaste 20 veces hasta que pudiste entrar. Bien. Bueno, volvemos. Entonces los buques tienen que ser inspeccionados regularmente, si estamos hablando de una construcción, durante su construcción. ¿Qué dice el chat? Bien, perfecto. Bueno, puedo entrar. Una vez que se construyó, ¿sí? Que se verificó de la quilla a la perilla, o sea, desde el inicio hasta el final, que se corresponda con los planos, que los planos fueron aprobados, tiene que salir a navegar. Y una vez que está navegando, periódicamente hay que hacerle la BTV entre comillas, ¿sí? Hay que verificar que el buque mantiene sus condiciones. ¿Cómo se verifica que el buque mantiene sus condiciones? Con inspecciones, ¿sí? Entonces, una vez que el barco está verificado y que se encuentra dentro de las condiciones, va a tener su certificado, ¿sí? Cuando el barco, la construcción es nueva, se emitirá el certificado una vez construido, que certifica que la embarcación es apta para la navegación, y después necesita ser renovado periódicamente para verificar que sigue siendo apto durante su vida útil, ¿sí? ¿Cuánto es su vida útil? Y bueno, en el mundo civilizado son 20 años, más o menos. En Argentina hay barcos del año 50 que están navegando. Y ustedes dicen, bueno, ¿es peligroso? ¿Es bueno? ¿Es malo? Depende. Hay barcos que tienen 50 años que están en excelentes condiciones y hay buques que tienen 50 años que son una fábrica de tétanos. Y uno dice, bueno, yo me subo acá y no sé qué infección me voy a agarrar y si va a seguir a flote. Pero eso es un poco cuestión de mantenimiento, ¿sí? No quiere decir que un barco viejo no esté en condiciones para navegar. Bueno, la certificación... ¿Cómo?
una vez el barco botado al agua, ¿cuánto dura el certificado de navegación? 5 años. 5 años. 5 años. Sí. La validez es de 5 años, pero no es que el barco fue botado y durante 5 años no le hago nada. ¿Sí? Fue botado, a los 2 años y medio tiene que hacer dique. ¿Sí? Hay que ponerlo entre los dos. La ventana que va de 2 a 3 años más aproximado, tiene que hacer dique y después tiene 2 años y medio más para su renovación de certificado, que consiste también en otro dique, ¿sí? O sea, cada 2 años y medio en promedio, la embarcación tiene que ser puesta a seco. ¿Está bien? Bueno. Tengo una consulta sobre las inspecciones. Sí. Por ejemplo, ahora lo único que se me ocurre es, no sé, un cambio de motor. El motor tiene un peso, y ese peso está dentro de todos los planos de la embarcación en general, ¿no? Sí. Y yo en un futuro el motor lo tengo que cambiar. Y ese fabricante de motores, no sé, fundió. Y yo tengo que poner otro motor. Sí. Y varía el peso de la embarcación. ¿Tengo que hacer todos los planos de vuelta? No todos los planos, pero sí posiblemente haya que hacer una verificación, y si la variación de peso es sustancial, implica que hay que hacer un nuevo manual de carga y estabilidad, que ya van a ver de qué se trata. De hecho, tenemos primero las clases subsiguientes, vamos a empezar a hablar de Arquímedes, y vamos a terminar viendo para qué sirve todo ese análisis y para qué sirve el peso del buque, qué influencia tiene, y vamos a explicar a dónde terminamos por un cambio de motor, ¿sí? Si la variación de peso es sustancial. ¿Sí? Pero sí, muy buena pregunta. La variación de pesos afecta sobre todo en la estabilidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Porque como vos bien dijiste, cuando el motor se cambia, normalmente una embarcación que hace mucho tiempo que fue construida y tiene que someterse a un cambio de motor, normalmente los motores de hace 30 años, 40 años, 50 años, eran muy voluminosos y muy pesados con respecto a los actuales, ¿sí? Entonces quizás un motor moderno tiene la misma potencia, pero pesa la mitad con respecto al que ya estaba colocado. Y como los motores están puestos o colocados o emplazados en el fondo de la embarcación, ¿sí? El cambio de peso genera una variación en su estabilidad, una subida del centro de gravedad, y tiene un efecto secundario sobre la estabilidad del buque. Entonces es algo muy particular que se da, donde hay que hacer un análisis de la variación del peso, y si excede de un valor permitido, el buque debe ser sometido a una prueba de estabilidad, un manual de carga y un montón de tareas que van colaterales al cambio de motor. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, dentro de las actividades decíamos que había las facultades que tiene la prefectura es verificar las condiciones de seguridad, realizar las inspecciones y certificaciones pertinentes, y cómo esa certificación otorgada es válida para el momento en el que fue efectuada, pero, sin embargo, durante el periodo de validez del certificado, que son 5 años, los propietarios, los armadores, los capitanes, los patrones o el tripulante que corresponda serán responsables del mantenimiento de las condiciones de seguridad, de forma tal que garanticen que el buque y su equipo puedan navegar y operar sin constituir un peligro para su propia seguridad o para la de terceros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la prefectura dice, bueno, la embarcación es apta, ¿sí? Van a tener un certificado que va a durar 5 años, pero todo el círculo que engloba esa embarcación va a ser responsable
de mantener esa embarcación en condiciones y de operarla de manera segura, ¿sí? Entonces, es un mensaje, entre comillas, para la tripulación y para el capitán. Le dicen, bueno, ustedes tienen este barco, ¿sí? Opérenlo y trabajen de manera responsable. ¿Está bien? Un ejemplo es, no sé, nosotros podemos manejar, nos pueden dar a manejar una Ferrari, ¿sí? Pero si fuimos a 380 en la ruta, nos pegamos un palo, no nos quedan ni los dedos, y bueno, van a decir, vos tenías el mejor auto y te hiciste pelota. ¿Sí? O sea, nada te exime de que puedas tener un problema. Entonces, manejá la Ferrari, pero tenés que ser consciente de lo que vas a hacer. ¿Está bien? Bueno, acá tiene un ejemplo de un certificado emitido por Prefectura Naval Argentina. No, profe. Bueno, seguimos entonces. Deberían estar viendo los certificados ahora. Sí. Sí. Otro tipo de certificado que van a ver a bordo y que el buque tiene que tener para poder navegar es el certificado de matrícula. Certificado que dice que está matriculado. Entonces, fíjense que dice, el jefe del Registro Nacional de Buques certifica que el día 25 de marzo de 1998 ha sido reinscrito en la matrícula nacional un buque con el nombre, bueno, en este caso, Estela Mar, bajo el número 092, número de OMI en este momento no tenía, cuyas características asignadas en el documento tal son las siguientes. Un buque de acero, un buque motor, tipo pesquero, explotación arrastrero, eslora total 68 metros 20, manga 12 metros 00, puntal, o sea, la altura del buque 7 metros 30, tonelaje total 1195, tonelaje de arqueo 696, marca del motor Westport Stork, cantidad, bueno, tiene un solo motor, el número de motor, el modelo serie, que no tenía, qué tipo de motor es diésel, qué potencia tiene, 1450 kW, y que fue declarado apto para navegación mercante, que lo tiene su propietario, Alimentpes, Sociedad Anónima, Este es un certificado que dice que este buque está matriculado bajo bandera argentina. ¿Sí? Es el certificado que emite la República Argentina, donde figura el número de matrícula. Después hay, ¿se acuerdan que yo les decía que se hace mucho hincapié en la protección ambiental? Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras. ¿Sí? Entonces también, tiene todos los datos del buque, la cantidad de tripulantes que tiene a bordo, y establece que el buque satisface los requerimientos que pide la ordenanza 298 en el tomo 6, y expiden el certificado de prevención de la contaminación de basuras. ¿Por qué? Porque está demostrado que el barco tiene un tratamiento sobre las basuras a bordo para evitar la contaminación. No sé si vieron o recuerdan que en la clase pasada que hicimos a bordo, se veían dónde estaban los cestos de basura y la clasificación que tenían, ¿sí? Había basuras de distintos tipos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, así como existe la prevención de la contaminación por basuras, también está la prevención de la contaminación por hidrocarburos. No se puede descargar aguas oleosas al mar, o al río, o mucho menos a un lago. ¿Sí? Entonces el buque tiene que tener un certificado que demuestre que cumple con los requisitos exigidos en la ordenanza. También se emite un certificado y dice que no debería emitir, arrojar hidrocarburos al mar. ¿Está bien?
Bueno, toda esa documentación la emite prefectura, que en concepto de autoridad marítima nacional. ¿Está bien? Ahora, hoy les indicaba, ¿sí?, o hablaba sobre que el profesional tiene que establecer, tiene que demostrar que una embarcación es apta para su navegación, y que la manera de demostrarlo es presentando una documentación técnica que avale que ese buque cumple, o que demuestre cómo va a estar construido ese buque, bajo qué normativas, qué materiales va a tener, y efectuar todos los cálculos pertinentes que demuestren que ese buque va a ser seguro. ¿Está? Esa documentación, que son planos, son cálculos, son memorias técnicas, son informes, un montón de documentación pertinente se presenta, se denominan elementos técnicos de juicio. ¿Sí? Elementos técnicos de juicio. ¿Por qué juicio? No quiere decir que nos van a someter a juicio a todos para ver si somos culpables o no, sino que se hace un juicio, quiere decir que van a ser analizados. ¿Sí? Es un elemento técnico que va a ser analizado, por eso es un elemento técnico de juicio. Y se abrevian como ETJ. Cuando ustedes escuchen hablar de ETJs, estamos hablando de documentación técnica relativa al buque en cuestión. ¿Sí? Entonces, esos elementos técnicos de juicio, yo les comenté que ingresan a prefectura los evalúa. Bueno, ¿cómo es el circuito? ¿Quién lo evalúa? ¿Dónde está? Bueno, prefectura tiene una división técnica naval que se encuentra en Buenos Aires, ¿sí?, en el edificio Guardacostas, en Puerto Madero, ¿sí?, en Capital. La división técnica naval es la que se encarga de verificar el cumplimiento de las ordenanzas, ¿sí?, relativos a la construcción de la embarcación, o a todo lo técnico de la embarcación. Esa división técnica naval se divide en distintas áreas internas, que son francobordo y arqueo, construcción naval, máquinas y electricidad. ¿Qué evalúa cada una? Bueno, electricidad, ya el nombre es bastante intuitivo, se va a encargar de verificar que el buque cumpla con todos los requisitos relativos a la generación eléctrica, a la distribución y al funcionamiento del transporte de energía y utilización de la energía a bordo. ¿Está bien? Se va a verificar que, entre tantas cosas, uno dice, bueno, yo voy a hacer un barco, lo voy a llenar de lámparas, voy a meter generadores, voy a poner compresores de frío que me van a utilizar ese consumo, voy a poner pinches de pesca eléctricos, si es un pesquero, voy a poner bombas de cargamento que son eléctricas si es otro tipo de embarcación, o bombas eléctricas que me abastecen circuitos hidráulicos, y todo eso, prefectura te va a decir, bueno, está bien, ¿y cuántos generadores vas a poner para abastecer esa energía? Y voy a poner un generador de 50 kilowatts. ¿Y cuánto es el consumo que tenés? 1000. Y bueno, te va a decir, no, eso no funciona. ¿Sí? Entonces, lo que tenés que hacer es un cálculo, lo que se denomina balance eléctrico, que es un estudio de los consumos energéticos que vas a tener a bordo, y en base a ese balance eléctrico vos tenés que hacer toda la instalación, toda la embarcación, acorde a los consumos que vas a tener. O sea, si vas a consumir 1000 kilowatts, tenés que tener generadores que abastezcan o que generen más de 1000 kilowatts, ¿sí? Porque si no, no vas a poder abastecer todo porque no te da. Vas a transportar toda esa energía a bordo, no la podés transportar con un cable de velador. Bueno, hay una reglamentación que te dice, de acuerdo a la potencia que vas a manejar, tenés que usar ciertos cables, ciertas protecciones eléctricas, estamos hablando de altas potencias, ¿sí? Yo, como para que se den una idea, un potero puede llegar a tener una potencia eléctrica de 1,5 megawatts, o sea, 1500 kilowatts. Y
Mar del Plata necesita para abastecer la ciudad, ¿sí? o Mar del Plata tiene un consumo de 250 megawatts. Por lo cual les estoy diciendo que con 20 poteros estaríamos abasteciendo de energía eléctrica a toda la ciudad, ¿sí? Para que se dé una idea del consumo que tiene un barco de ese tipo, ¿sí? La generación de potencia eléctrica que demanda. Entonces estamos hablando de altas potencias y que necesitan tener cuidado porque están arriba de un barco, están a bordo, están en un ambiente que es húmedo, ¿sí? Que puede desencadenar una falla eléctrica, una derivación de la energía, con posibles incendios, explosiones o todo aquello que determine. Entonces, todo lo que se genera de electricidad, primero tiene que haber una documentación que avale que va a ser segura y después una verificación de que lo que dijimos que se va a poner a bordo, esté a bordo. Dentro de máquinas, verifican todo lo relativo a maquinarias, ¿sí? Motor principal, motores auxiliares, generadores, bombas. Generador va por electricidad. Bombas, timón, ¿sí? Motores de timón, bombas hidráulicas, todo lo relativo a maquinaria que esté a bordo, se encuentra a bordo. Construcción naval es un área que va a verificar los planos, los cálculos y todo lo relativo al casco de la embarcación, ¿sí? A su estanqueidad, a que el buque no se parta al medio, a que el buque tenga una estructura que soporte todo lo que va a llevar a bordo, a que las válvulas que se van a instalar sean seguras y no permitan la vía o el ingreso de agua a bordo, y todo lo relativo a la construcción del casco. Y Franco Bordo y Arqueo se va a dedicar al análisis de estabilidad de la embarcación, ¿sí? Verificar que el buque flote con la timonera hacia arriba y no hacia abajo. No sé si escucharon alguna vez hablar de la famosa vuelta campana. Bueno, hay que evitar que eso suceda. ¿Cómo se evita? Se analiza cómo es la estabilidad del barco, y una de las cuestiones es verificar dónde está su centro de gravedad, y que va ligado a la pregunta que hizo hoy un compañero de ustedes, donde decía, ¿qué pasa si yo cambio un motor, que cambio el peso del barco y por ende se cambia la ubicación del centro de gravedad? Ya lo vamos a ver en un par de clases más adelante, cómo afecta el tema de los pesos y la distribución interna dentro de la embarcación. ¿Estamos bien ahí? ¿Entendieron un poco a qué se dedica o cómo se maneja la documentación dentro de la división técnica naval de prefectura? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, el otro área con la cual vamos a tener contacto es el área de dirección de protección ambiental. ¿Qué verifican? ¿Sí? Se divide en 3 áreas: hidrocarburos, aguas sucias o basura. Hidrocarburos se encarga de verificar que el buque tenga una instalación necesaria para evitar la contaminación del mar por hidrocarburos arrojados, ¿sí? De embarcaciones. Entonces, todo buque de ciertas dimensiones está obligado a llevar lo que se denomina separador de aguas de sentina. La sentina es, como para que se dé una idea, es como el pozo donde decanta todos los fluidos que van ingresando a la embarcación, ¿sí? Desde bodegas en máquinas, ¿sí? Hay fluido. Un motor puede perder aceite, puede perder gasoil, pueden haber ingresos de agua de afuera, ¿sí? Porque a veces el barco no es un objeto totalmente 100% estanco. Muchas veces por la misma línea de eje, por el eje que comunica el motor con la hélice, ahí puede haber ingresos de agua, bombas que pueden llegar a perder algo, por alguna causa que haya algún ingreso de agua, por hielo que se derrite, ¿sí? Por distintas cuestiones, todo ese agua, ese flujo, ese fluido se deriva hacia un lugar y de ahí hay que achicarlo, hay que sacarlo del barco. Ahora, ¿qué pasa si ese agua se mezcla con gasoil, con combustible, con hidrocarburo, con aceite, con lo que fuere? Entonces se hace toda una emulsión a bordo. Estamos teniendo un problema. ¿Por qué? Porque de prefectura dicen, no podés arrojar ningún hidrocarburo al mar, ¿sí?
Pero uno puede decir, bueno, está todo bien, yo no arrojo nada, pero si el buque se me empieza a llenar de agua, yo la tengo que sacar, porque es peligroso, porque después me hundo. Entonces, ¿qué existen? Existen máquinas, ¿sí? Dispositivos, que separan el agua de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una mezcla de gasoil con aceite, con agua, todo mezclado, lo paso por esa máquina y esa máquina me separa el agua por un lado y los hidrocarburos por el otro. Entonces, el agua la arrojo al mar, porque ya es agua, no es hidrocarburo, y el hidrocarburo que yo separé lo deposito dentro de un tanque que va a estar destinado a juntar todos esos lodos, ¿sí? Se llaman lodos, que yo generé, o sea, que junté, los meto en un tanque para su posterior descarga en tierra, ¿sí? Entonces lo almaceno en un tanque, después lo descargo en tierra y lo resuelvo de otra manera, ¿sí? Pero separar el agua de los hidrocarburos, el agua la arrojé al mar y es un problema menos que tengo. Entonces, la Dirección de Protección Ambiental se dedica a verificar que las embarcaciones cumplimenten con los dispositivos, los sistemas, las vinculaciones internas de las tuberías para evitar la contaminación marítima por hidrocarburos. ¿Está bien? Profe, ¿los residuos del baño también van ahí? Eso es la que le sigue ahora, aguas sucias. Que ahora vamos a empezar, ahora vamos a hablar de aguas sucias, pero ¿alguno tiene dudas sobre lo que expliqué recién de hidrocarburos? No, yo no. Básicamente es como una batea gigante. ¿Cómo? Básicamente la sentina es como una batea gigante. La sentina es el fondo de la embarcación, ¿sí? Donde se realiza después como un espacio confinado donde todos los líquidos decantan, caen a ese lado por gravedad, y una vez que cayeron ahí por gravedad, después se achican, se sacan. Eso es la sentina. Es el fondo del buque, ¿sí? La parte más baja. Bueno, sepan que hay regulaciones, ¿sí? Y que los hidrocarburos no pueden ser arrojados al mar para evitar la contaminación. Bueno, por otro lado tenemos la protección de contaminación marítima o de las aguas, mejor dicho, por aguas sucias, ¿sí? Aguas sucias son todas las aguas provenientes de los inodoros, las duchas y los lavatorios. Entonces, ¿qué establece la ordenanza? Esta es una ordenanza nueva que entró en vigencia en el 2014, y en la cual todavía hay buques que no se adaptaron, que están en vías de finalizar ese circuito, pero que establece que todas las aguas provenientes de inodoros, lavatorios y duchas, o de lavarropas también, deben ser tratadas en una planta de tratamiento de aguas sucias para después poder ser volcadas al mar, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Hay una planta que desinfecta, ¿sí? Y licúa toda ese agua, todos esos desperdicios, y una vez que están licuados, permite después arrojarlos al exterior, pero bajo un régimen de descarga. No es que uno puede desagotar todo de manera instantánea, tiene que ir desagotando de a poco para no generar una contaminación muy particular en un punto, ¿sí? Pero hoy por hoy las aguas a bordo, las aguas sucias a bordo deben ser tratadas para su posterior descarga. ¿Alguna pregunta de esto? No. Bien. Y después tenemos la protección, la prevención de la contaminación por basuras, ¿sí? La basura generada a bordo. Papeles de nylon, envoltorios de galletitas, caramelos, cigarros, pilas, baterías, elementos electrónicos, elementos operacionales, o sea, trapos que utilizaron para limpiarse en sala de máquinas, y lo que fuera, nada puede ser arrojado al mar, ¿sí?
debe ser tratado a bordo. O sea, tratado es almacenado en recipientes destinados cada uno a su tipo de basura. ¿Sí? La basura debe ser clasificada a bordo para su posterior descarga. Y eso habla sobre la prevención de la contaminación de basuras. Entonces se establece un plan de tratamiento de residuos a bordo donde la tripulación debe estar entrenada y debe conocer cuál es el plan para evitar la contaminación por basuras. Esos sistemas, lamentablemente, en Argentina, o por lo menos en Mar del Plata, tenemos un gran problema que consiste en que los buques pueden clasificar su basura, pero después cuando la descargan, ¿sí? Descargan la basura que está a bordo, va todo al mismo contenedor. Entonces, ¿qué termina generando eso? Un desinterés en la propia tripulación, en separar los residuos, porque saben que cuando llegan al puerto mezclan todo. ¿Sí? Es una falla que tenemos dentro del Estado. ¿Está bien? Bueno, como yo explicaba acá todos los elementos técnicos de juicio que les comentaba, es toda la documentación perteneciente a la embarcación, que la firma un profesional, ¿sí? Que la presenta a prefectura. Ahora, ¿cómo la presenta? Porque uno dice, bueno, sí, ¿qué tal? Yo soy el profesional tal, y traigo todos estos planos de este barco, en particular, no sé, cualquiera. Traigo todos los planos pertenecientes al buque Pepito, que los voy a construir. Y prefectura dice, bueno, está todo bien, usted es un profesional, trae todos estos planos, y yo cómo sé que el dueño del barco lo contrató a usted, ¿sí? Para presentar todo esto. Bueno, usted va a saber que el dueño del barco me contrató a mí porque yo tengo un certificado de encomienda profesional, que es un documento que firmó el propietario, ¿sí? Y que dice que me contrató, ¿sí? Me encomendó a realizar una tarea. ¿Está bien? O sea, profe, que los planos que se presentan no es como los de una casa que lo firma también el comitente. Lo firma solo el profesional y después hay un certificado que lo firma. Exacto, lo Bien. firma solo el profesional y que fue habilitado para firmarlo porque hay un certificado que ese sí firmó el comitente, que se llama encomienda profesional. Si tengo alguna, acuérdenme que ya. A ver si se ve algo. No, a ver si puedo sacar una foto. No. Aguárdenme un segundo, así ya ven el certificado. ¿Les parece? Sí, sí. Dale. Ya estoy, chicos, ¿eh? Bien.
¿Lo ven ahí? Sí, Pi. Bueno, esto es un certificado emitido por el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, en el cual todos los ingenieros navales que queremos ejercer o queremos hacer uso de nuestra firma, nos debemos matricular, ¿sí? Entonces, para incorporar una documentación ante Prefectura Naval, necesitamos tener el respaldo de la encomienda profesional que certifica que el comitente, o sea, la empresa, nos contrató a nosotros para ejercer el trámite, ¿sí? Entonces, dice, en mi carácter de comitente, bueno, el apellido, nombre, en este caso Glaciar Pesquera, con domicilio legal constituido en tal lado, encomienda al o los profesionales, bueno, acá en el cual estoy yo, que fijan domicilio en Solita, y de acuerdo con las disposiciones que rigen el ejercicio profesional, del cual debemos saber, si nosotros no podemos desconocer la ley, estamos diciendo que la conocemos, encomienda la tarea de proyecto y dirección de obra, presentación de elementos técnicos de juicio ante autoridades competentes, que consiste en actualización de elementos técnicos de juicio para presentación ante PNA referente a protección de la contaminación por agua sucia. ¿En qué buque? En el buque, bueno, en este caso el Atlantic Surf 3, matrícula tal, bandera argentina, tipo de embarcación, que es un buque motor, navegación marítima de altura, servicios pesqueros, explotación específica, eslora, 49 metros 60, 12,8 de manga, 7,70 de puntal, numeral cúbico, ese producto de la eslora por la manga por el puntal, 4.888, potencia eléctrica instalada, 2.644, potencia motriz, 2.250. ¿Qué les dice esto? Que es mayor la potencia eléctrica que de motor. Que tiene que refrigerar. Sí. Que significaba y que posiblemente este pesquero, ya sin verlo, sabemos que va a ser congelado. ¿Sí? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018, firma el comitente, o sea, firma el dueño, el que contrata, firman los profesionales y después va una certificación del Consejo Profesional de Ingeniería Naval que dice que certificó, ¿sí?, la firma y dice que esto es válido. Entonces, una vez que está todo eso certificado, podemos meter el trámite ante Prefectura Naval. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, esa es la encomienda profesional en la cual nos habilita o dicen que la empresa nos contrató para realizar ese servicio. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Entonces, presentamos toda esa documentación, hay idas y vueltas, les digo, no es tan sencillo. El trámite uno presenta, prefectura dice esto no me gusta, corregilo, ponelo, no, a mí me parece que está bien, pero no, cambiarlo, no lo cambio, que sí, que no. Se termina, salen todos los elementos técnicos aprobados. Una vez que salen aprobados, que se hicieron todas las verificaciones a bordo, de que se ve que el buque corresponde a esa documentación, la prefectura dice, bueno, ya corroboré los elementos, la documentación que vos me enviaste está bien, el buque se construyó o el buque es lo que vos me decís en los planos. Entonces, todo eso, todas esas divisiones que dicen, bueno, por acá Franco Bordo dice, te doy el ok, construcción naval dio el ok, máquinas también, electricidad, hidrocarburos, aguas sucias, basuras, todo eso, informan a la división documentación, que está bien, ¿sí? Y de registro de buques también dice que está bien. Entonces todo eso va a, bueno, división técnica naval del ok, registro de buques también, dirección de protección también. Una vez aprobado todos esos elementos técnicos de juicio, se emite un memorando y con ese memorando y por documentación se emite o valida la autorización para la navegación. Entonces, una vez que pasa por documentación realiza
el certificado de seguridad de la navegación que habilita a esa embarcación a navegar. O sea, está emitiendo el certificado que dice este barco está apto. ¿Está bien? Con lo cual ahí terminaría el circuito de presentación de documentación ante Prefectura Naval. ¿Cómo fue? ¿Los marí? Media larga la ordenanza. Suena tedioso. Bueno, sí, es tedioso. Cuando uno está en un trámite así, es estresante. Les puedo asegurar que nos manda un plano y dice no me gusta, corregirlo, y siempre todo esto se realiza a contrarreloj. Entonces cada ida de vuelta hace que muchas veces haya tensiones, pero bueno, cuando todo sale aprobado, está la satisfacción de decir listo, hay un barco más, o el barco ya está navegando gracias a que pudimos hacer las cosas y existe un ingeniero que demostró que esto navega. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Qué correcciones te dicen de hacer? Porque, o sea, hasta donde yo tengo entendido, vos cuando lo presentás ya tenés idea de que está todo bien. Sí, pero muchas veces hay, esto es como todo, ¿no? La reglamentación es una y después se encuentra entra a participar la subjetividad. ¿Sí? Decir, bueno, a mí no me parece, uno siempre juega cuando... A ver, vamos a un tema. El profesional, o sea, uno como profesional tiene que responder a una solicitud de un armador, ¿sí? Entonces, la solicitud del armador siempre va a ser, yo quiero el barco más barato, más liviano, más rápido, que más carga lleve y que sea seguro y que más ganancia me dé, ¿sí? Siempre esa ecuación juega por el lado de hacerlo lo más cercano al límite de la ordenanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto menos material se le incorpore a un barco, más fina va a estar su estructura, ¿sí? O su resistencia, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿el trabajo del ingeniero cuál es? O sea, ¿qué nos diferencia a los ingenieros de... o por qué existe la ingeniería? Uno dice, bueno, ¿puede venir cualquier persona y hacer un barco? Yo te diría, si es alguien, qué sé yo, que se da maña y que trabaje, que entiende, que leyó un poquito, puede hacer un barco, ¿por qué no? ¿Sí? Depende del tamaño, ¿no? Si quiere hacer el Titanic, alguien sin conocimiento, y te digo, o no hablemos del Titanic, hablemos de uno que no se haya hundido. Queen Elizabeth, ¿sí? O el Emma Maersk, que son buques de 450 metros de eslora. ¿Lo puede hacer una persona que diga, yo me levanté con ganas de hacer un barco? Sí. Se interioriza un poco y pueden hacer ahí. De hecho, hay muchos constructores o muchos hobbyistas, entre comillas, que realizan embarcaciones veleros, embarcaciones livianas o de placer o lanchas para hacerlo, ¿sí? Ahora, amplío un poco la pregunta. ¿Puede hacerlo y que funcione? Y bueno, ahí el porcentaje baja, ¿sí? No todo el mundo puede hacer un barco y que funcione. Amplío la pregunta, ¿puede hacerlo que funcione bien y que sea económico? Y el porcentaje disminuyó más, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe, o tiene dudas, ¿sí? Ahí entra a jugar el coeficiente a la ignorancia, se llama. El coeficiente a la ignorancia, no la ignorancia como si sos un ignorante, ¿sí? Sino la ignorancia es decir, bueno, yo tengo dudas, y ante la duda, ¿qué hago? Hice un barco y me agarra la duda, che, ¿esto va a aguantar el esfuerzo? Si viene una ola, ¿qué va a pasar? ¿Se va a romper? Y no sé, ante la duda, ¿qué hago?
le meto un refuerzo más, ¿sí? Lo refuerzo, la chapa la voy a hacer un poco más gruesa por las dudas. Y cuando uno empieza con el por las dudas, termina siendo, en el caso de una embarcación, o cualquier cosa que uno, hasta en una repisa, ¿sí? Estamos haciendo lo que se denomina el sobredimensionamiento. El sobredimensionamiento consiste en hacer las cosas más grandes por las dudas. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Cuál es la función del ingeniero? O sea, ¿para qué estudiamos para ingeniero? Para evitar ese por las dudas. Cuanto más sepamos, ¿sí? Cuanto más seguros estemos de lo que hacemos, y bueno, menos por las dudas vamos a tener. El coeficiente a la ignorancia va a ser menor, ¿sí? Entonces, vamos a poder hacer la embarcación, siempre hablando de un barco, lo más barata posible, ¿sí? Y lo más liviana posible, y buscando que su operatividad, su beneficio sea el mayor. Y cuando entramos a jugar sobre eso, siempre nos vamos al borde del reglamento. ¿Sí? Es decir, bueno, vamos a poner la chapa lo más fina que me permite el reglamento. Y ahí es donde muchas veces entramos en cuestiones que no están reglamentadas o que están sujetas a la apreciación del inspector o del analista que va a recibir nuestra documentación, y donde el analista o la persona que esté encargada de decir, sí, yo apruebo lo que el ingeniero dice y que tiene que poner una firma para decir yo lo aprobé, entra en duda y entra su coeficiente de incertidumbre también en juego, y dicen, bueno, yo por las dudas no se lo firmo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entramos, que los planos van y vuelven, o incluso también, nobleza obliga, hay momentos donde entre tanto cálculo y tantas cuestiones, nos equivocamos, ¿sí? Entonces hay alguien que está del otro lado que dice, che, mirá, acá me parece que le erraste, ¿sí? Te equivocaste. En vez de poner una coma, después del 1 pusiste una coma después del 16 y el valor te quedó mucho más grande, 10 veces más grande, y por eso lo vas dando. Pero en realidad tuviste un problema. ¿Sí? Bueno, por eso es que hay idas y vueltas de planos y cuestiones que hacen que el método o el sistema no sea tan sencillo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, en resumen, ¿cuál es la función del ingeniero? Hacer la mejor solución, la más barata y en el menor tiempo posible. Para eso pagan un ingeniero. Si no, no pagarían a nadie y lo harían utilizando el coeficiente de ignorancia. Bueno, esto es un poco comentario que existe en prefectura en Argentina, que es la Autoridad Marítima Nacional, que la función del ingeniero es, a través de una encomienda profesional, presentar los elementos técnicos que esa embarcación requiera. Si es una construcción, se van a presentar todos los elementos necesarios para la construcción. Si es una reparación, se van a presentar los documentos que se vean afectados por esa reparación. Si es un cambio de motor, como hoy comentaba el compañero de ustedes, la documentación que encierre ese motor, ¿sí? O sea, encierre ¿qué es? Los planos o todos los elementos técnicos donde se hable del motor que tiene incorporado ese buque. Entonces, si vamos a cambiar un motor, toda la documentación que tiene anotada el motor viejo tiene que ser cambiada, porque si no, vamos a estar hablando de que hay documentos que pertenecen a un barco que ahora ya no es, que el motor cambió. ¿Sí? Entonces, todo eso debe ser actualizado. Ahí entra en juego el ingeniero. Y después, si hay que incorporar un barco, también toda la documentación pertinente para incorporar ese barco y demostrar que cumple con los requisitos o estándares exigidos en la República Argentina. ¿Dudas, consultas? Bueno, ahí Joaco había escrito hoy sobre la reglamentación. ¿Se acuerdan que yo les comenté que Prefectura monitorea las embarcaciones? ¿Sí? ¿Cuál es el límite? Buques de 300
de numeral de arqueo, ¿sí? 300 toneladas de arqueo, o más, o mayores, comprometidos en viajes internacionales, y comprometidos en viajes internacionales, y los buques de carga de 500 toneladas brutas o más, no comprometidos en viajes internacionales, y todos los buques de pasajeros, independientemente de su tamaño, deben tener un sistema de monitoreo por AIS, se denomina. Una consulta. En cuanto a construcción, si un buque está comprometido en viajes internacionales y las corrientes de agua son distintas. Pará. Subime el volumen 3 rayitas, porque no te entiendo nada, no te escucho. Otra vez. ¿Ahora? Dale. Si un buque está comprometido en viajes internacionales. Sí. Y las aguas son distintas. Ese buque, ¿en qué reglamentación se basa para la construcción? Si está construido en Argentina, por ejemplo, pero tiene que hacer viajes a Europa. Sí. ¿Va a la OMI o sí. a la prefectura? No. Si el buque va a navegar en aguas internacionales, y supónganse, independientemente de dónde se construyó, ¿dónde va a estar matriculado? Supónganse que se matricula bajo bandera argentina, ¿sí? Prefectura emitirá los certificados, ¿sí? Pero la certificación que tiene que emitir prefectura va a indicar que el buque es apto para navegación internacional. Y cuando hablamos de navegación internacional, prefectura establece que para que apruebe eso, la normativa, el buque va a tener que cumplir con toda la normativa internacional. ¿Sí? Que prefectura lo puede respaldar, puede decir, este buque está apto para navegación internacional, ¿sí? Marítima internacional. Va a ir de un lado a otro y va a estar matriculado y va a obtener su certificado para navegación internacional. Entonces va a ser apto, porque eso es un estándar, que para eso existe también la OMI, para decir, bueno, a ver, los barcos van y vienen y cruzan los mares de lado a lado del mundo y tienen que estar aptos para navegar en todos lados, porque si no sería un despelote, ¿sí? Entonces, van a tener matrícula y certificación. Un buque está certificado para navegación marítima internacional, tiene que entrar, o la ordenanza tiene que ser la misma para todos, para que precisamente no haya diferencia de criterios, ¿sí? Entre una nación y otra, ¿está bien? O entre una bandera y otra. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Sí, porque tenía esa duda, porque nada, por ahí está matriculado en un lugar y va a otras aguas y nada, se deforma el barco, no sé. No, deformar no se va a deformar, salvo que si un buque está preparado para navegación marítima, la ordenanza básicamente corresponde para cualquier mar, ¿sí? Muy distinto es si un barco fue diseñado para navegación fluvial, o sea, para navegar en ríos o en aguas protegidas, y de golpe lo queremos sacar al océano. ¿Bien? Ese barco no está diseñado para ese tipo de navegación. Entonces, habrá que ver si se autoriza o no, ¿sí? Le pueden decir, o podés navegar porque te autorizo, va a tener que ser una fecha o en un mar donde nosotros consideremos que no vas a estar en peligro, posiblemente te pidamos que vayas escoltado por otro barco, o directamente te pueden decir, subí este buque a bordo de un transporte y llevarlo. No hay forma de que lo lleves navegando, ¿sí? Te pueden decir. Ahora, si el buque fue diseñado para navegación marítima, hay un estándar que va a permitir que el barco realice una navegación marítima, ¿sí? Vaya de un lado a otro. Obviamente, navegación marítima de altura tiene que ser, si no, no está en condiciones. Y una consulta, ya que hablaste
de la navegación fluvial y marítima de altura. En el caso de las patrullas de Israel, que eran oceánicas y las van a usar para patrullar ríos, dicen que afectaba la playa de los ríos por el oleaje. Eso tendría que estar prohibido, ¿no? Entre comillas. O no debería estar permitido. No estaba enterado de eso. ¿Cómo es? ¿Que quieren usar patrulleras para navegación fluvial? Sí, durante el gobierno de Macri habían comprado las patrullas de Israel y eran oceánicas. Sí. Y nada, la van a usar para navegación fluvial. Y entonces criticaban eso. Según el libro de Industria Naval Argentina, de Poetti, sí, ahí está el caso. Está bien desarrollado y todo. Bien. Nada, decía que se podía construir acá una lancha para navegación fluvial en vez de usar esa, ¿no? Sí. Argentina tiene un problema grande que consiste en que permite la incorporación de buques extranjeros. ¿Sí? No hay una ley que ampare a las construcciones nacionales. ¿Sí? Y en base a eso, bueno, Podetti habla sobre ese tema. Ahora, no sé el estudio, la verdad que no lo leí, no lo tengo. No sé cuál es el estudio que dice que es contraproducente la navegación de ese tipo de embarcaciones en el río. Yo estimo que el principal problema debe ser por el desplazamiento y la velocidad que tienen esos barcos. Pero sí, si no corresponde, no deberían usarse y habría que construir embarcaciones aptas para la navegación fluvial. ¿Sí? Haciendo hincapié de todo lo que le comenté hoy, de que hay que proteger el medio ambiente, ¿sí? Y que Prefectura hace un esfuerzo por realizar eso. Con respecto, bueno, al tipo de buque de navegación fluvial, para que ustedes se den una idea, en la época de la conquista, venían en esas carabelas de madera, y cuando llegaban al Río de la Plata, hacían embarcaciones para poder navegar el río. O sea que ya hace 200, 300 años, 500 años, en el 1400, o entre el 1500 y el 700, que fue toda la época de conquista, llegaban a las costas de Argentina, a las costas del Río de la Plata, y se ponían a hacer embarcaciones aptas para el río. ¿Sí? Y ahora estamos hablando de que en el año 2020 queremos poner una embarcación de navegación marítima, meterla en el río. Es como que, bueno, involucionamos 500 años. De acuerdo a lo que vos me decís, ¿no? Sí, después voy a pasar bien la página y el caso puntual. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más? Gracias, profe. No, de nada. Nada más. Bueno, perfecto. Van a tener toda la grabación. ¿Sí? Estén atentos que vamos a subir cuestionarios para que vayan viendo y entrenándose para el examen. Entonces quedamos, examen el 3 de julio, agéndenlo y cualquier duda la realizan, nos estamos viendo el viernes que viene. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Estamos bien. Chao, profe. Chao. Chao, chao.